Muy bien, vamos comenzando. Pues nuevamente les doy las buenas tardes, la bienvenida a este webinar que estamos dando el día de hoy, el cual titulamos Más allá de los números, cómo empezar en investigación cualitativa. Antes de eso, me gustaría darles dos preámbulos. Uno, que este webinar fue solicitado por muchísimas personas que han estado en contacto con nuestros talleres de capacitación para la investigación, de escritura académica, principalmente por dos razones. Personas que a lo mejor están iniciándose en investigación como tal y todavía no deciden si irse a lo cuanti o a lo quali, o personas que ya hacen investigación y están a lo mejor del lado quanti y quieren hacer análisis quali, o que están haciendo investigación quali y quieren ampliar sus herramientas. Entonces es un webinar que pues esperamos que les sea muy útil y que les brinde información para sus fines. Menciono esto porque pues vamos a tener acá al doctor Daniel Rudas, que pues va a estar abierto a contestar sus preguntas. Entonces pueden hacerlo desde este interés. Y segundo, en el preámbulo, es hablarles para quienes a lo mejor no han estado en algún webinar anterior a Entre Pares, pues de este proyecto que tenemos ahora, que es un proyecto de servicios académicos en donde damos talleres, asesorías, todo relacionado para el apoyo, el acompañamiento de las trayectorias académicas, principalmente en México. Todavía no nos hemos ampliado tanto, pero pues para las personas que tienen interés en la producción científica, la producción académica, en pues desarrollarse en estos ámbitos, es que estamos ofreciendo todo el tiempo webinars gratuitos, talleres, asesorías y demás. Entonces, en ese tenor, pues hoy les presento al doctor Daniel Rudas. Él es antropólogo y educador dedicado a estudiar junto con comunidades campesinas, pueblos indígenas, sus prácticas educativas y de literacidad. Y a partir del trabajo de campo sostenido entre Colombia y México, ha documentado cómo estas prácticas se vinculan a la organización social, la construcción de conocimiento y la participación política. Su trabajo se sitúa en la intersección entre etnografía colaborativa, la educación comunitaria y la sociolingüística crítica. Él ha sido docente de pregrado, de posgrado en diversas instituciones de Colombia, México y Estados Unidos. Ha diseñado y coordinado cursos, seminarios de investigación, conferencias públicas, estrategias digitales orientadas a la formación de redes académicas transnacionales. En estos espacios, lo que ha hecho es promover metodologías colaborativas, reflexivas, con especial atención a las voces locales y a los saberes situados. De formación, él es doctor en antropología y educación por el Teachers College de Columbia University, magíster en educación por la Pontificia Universidad Javeriana y antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con estudios en lingüística del Instituto Caro y Cuervo, donde impulsó la línea de glotopolítica, la cátedra UNESCO en políticas lingüísticas para el multilingüismo y otros proyectos internacionales, y actualmente es investigador postdoctoral en el Laboratorio de Antropología Jurídica del Estado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad Morelia de la UNAM. Entonces, con este preámbulo, pues para que ustedes igual vayan expresando sus dudas, ya sea por el chat o por si quieren encender su micrófono, pues ya le cedo el uso de la voz al doctor Daniel. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada quisiera pues dar un abrazo a Daphne, un agradecimiento muy importante a ella, a Sujei y a todo el equipo de Entre Pares por haberme invitado y a todas y todos los que están aquí conectados. De verdad, muchas gracias. Me encanta estar aquí y pues ojalá sea de su agrado lo que traigo para compartirles. Quisiera arrancar diciéndoles, frente a ese, siempre que me presentan, que leen todos esos estudios. Quisiera arrancar contándoles por qué yo voy a hablar acerca de los números y decir más allá de los números, y tiene que ver con algo que creo que me presenta mucho mejor que esa hoja de vida. Yo soy hijo de un ingeniero mecánico. Él trabajó todo el tiempo haciendo diseños y auditorías sobre temas de hidráulica y de verdad que le gustan mucho las matemáticas, y fue un muy buen maestro mío en la infancia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la preparatoria, lo que ustedes llaman la preparatoria aquí en México, él me había comprado una calculadora, esto es en los años 90, y yo la perdí.
Y yo le dije, pa, que si me regalas otra calculadora. Y él me dice, no, tu calculadora está aquí en tu mente. Porque toda la vida nos había enseñado el hacer todas las operaciones matemáticas en la mente, a pensar analíticamente en términos matemáticos. Y sí que me fue muy bien en trigonometría y en cálculo. Bueno, ya algunas veces he aplicado cosas de álgebra y conceptos matemáticos durante mi carrera. Pero bueno, uno pensaría que siendo hijo de un ingeniero, eh, o sea, él habría tenido alguna tensión con que yo hubiera estudiado puros temas de humanidades y ciencias sociales, antropología, lenguaje, temas de política. Por el contrario, mi papá me ha mostrado pues a lo largo de su vida cómo es ser un ingeniero que se acerca a lo humanista y que logra ver cómo es que el conocimiento puede afectar positivamente a las poblaciones. Él nunca tuvo ningún problema y de hecho a mí me ha ido muy bien, afortunadamente en mi carrera. Por supuesto, tiene mucho que ver con la formación que me dio mi papá, así que aprovecho, se llama Gabriel, aprovecho para saludarlo cuando escuche esto, decirle que no, pues gracias por todo eso de las matemáticas. Y efectivamente, pues el hecho de haber tenido como esa aproximación emocionalmente importante a las matemáticas, pues ha tenido mi carrera, pues todos estos años. Así que quería contarles, voy a empezar la presentación. Quería contarles qué me ha pasado a lo largo de mi carrera con el tema de los números y eso qué tiene que ver con el diálogo que se puede tener entre como esos dos opuestos que normalmente nos parecen como polos indisociables, que son lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo que quiero mostrarles, lo que quiero compartirles a partir de mi experiencia es que estos años yo he visto que no se trata de polos opuestos, o sea, como muchas y muchos de los que están aquí ya saben, estamos en este momento en las ciencias, en las humanidades, en las sociales, en las ciencias exactas, estamos yendo hacia los métodos mixtos. Estamos tratando de hacer unos diálogos en donde podamos atender a los problemas que tenemos como humanidad. Y quiero mostrarles un abrebocas rápido, muy personal, de cómo se hace esto. O sea, qué técnicas son las que se utilizan para aproximarse a la parte cualitativa. En líneas generales, cuando nos formamos a nivel universitario en investigación, tendemos hacia unos ciertos estilos de investigación, unos ciertos estilos que tienen que ver con lo experimental, que tienen que ver con lo estadístico. A mí eso no me parece malo para nada, pero hay que complementarlos con otro tipo de estilos. Entonces, bueno, permítanme, empiezo la presentación y les cuento de qué se trata toda esta experiencia. Mm, un segundo, aquí está. Confírmenme, por favor, si ya lo ven. Sí, ya. Ok. A ver si lo logro tener aquí. Bueno, quiero agradecerle a las personas que tienen sus cámaras encendidas, porque eso me ayuda para eh, la interacción, ¿no? Bueno, entonces, para arrancar en esta conversación, en esta experiencia con los números, voy a contar, bueno, me gradúo haciendo investigaciones de antropología de la educación, que he tenido toda mi carrera, en el año 2005, me gradué de la licenciatura, y ese mismo año me salió mi primer trabajo. Ese primer trabajo fue una investigación acerca de, les voy a poner aquí la imagen, este no es exactamente el grupo con el que yo trabajé, este es de la PNUD, pero era una investigación acerca de las capacidades políticas de las organizaciones de jóvenes en Bogotá. Y ahí tuve un gran maestro, Carlos Jiménez se llama, un psicólogo social, que iba a hacer un estudio estadístico con los jóvenes de estas organizaciones juveniles, pero combinándolo con métodos de horizontalidad y participativos. Esto es una cosa que pasó entre el 2003 y el 2006. O sea, estamos hablando de un momento en donde estaba empezando a pasar lo peor de lo que fue la violencia más reciente en Colombia. Era un momento en donde no había mucha favorabilidad a las ciencias sociales, a las humanidades, o sea, los que estudiamos antropología ya nos tachaban de guerrilleros de izquierda. Y precisamente, pues aquí la Defensoría del Pueblo, con el gobierno con la cooperación de belga, dijeron, bueno, vamos a hacer estas investigaciones, esta investigación grande sobre organizaciones juveniles en Bogotá y qué pueden en lo político. Y había una cosa que sabía mi tutor, Carlos, y es que estas organizaciones les gustaba pasar de forma invisible frente a las investigaciones de los científicos sociales del Estado y en general hacia las estadísticas. En ese momento se consideraba, como se sigue considerando hoy,
como se ha considerado siempre históricamente, que las juventudes son apáticas, apolíticas, que no están al tanto de las cosas y que el mundo está en decadencia. Bueno, eso fue hace 20 años y efectivamente se consideraba y efectivamente no era así como no lo es ahora. Pero había que probarlo entonces de alguna manera. Y aquí estamos pues frente a uno de los asuntos más esenciales de cualquiera que se aproxime inicialmente a la investigación y es cómo conseguimos evidencias, cómo comprobamos lo que creemos utilizando algún tipo de dato o algún tipo de evidencia. Bueno, pues este proceso, Carlos era brillante, no sé si todavía sigue, si me escucha ahí, pues muchos saludos también, fue hace mucho tiempo y ya le perdí la pista, pero brillante, me parece. Y esta es una de las experiencias que más me ha impactado y la que puedo apuntar y que ha tenido en mi ejercicio investigativo desde ese momento. La idea era las preguntas del formulario, desde el diseño del formulario mismo de la encuesta, su aplicación se hacía junto con los jóvenes. O sea, él arrancó contactando personas de investigaciones anteriores que él había hecho sobre jóvenes que se habían como resistido a los asuntos violentos, especialmente, digamos, con los sicarios, gente que salió de ser sicario, o sea, que estuvo cerca de los sicarios de Medellín y que se salieron de eso y se fueron a hacer arte, teatro u otras cosas para construir tejido social. Él ya venía trabajando con eso desde hace tiempo. Y a partir de los contactos que ya tenía, contactó líderes y lideresas jóvenes de Bogotá. Yo soy colombiano, esta investigación fue en Bogotá, Colombia. Ellos mismos pues, apartó pues, unos talleres en un barrio periférico de la ciudad e hizo unas metodologías participativas estupendas. O sea, eran unos talleres muy bien diseñados, muy cuidadosamente y con mucha experiencia para que todas estas jóvenes, las mujeres y hombres jóvenes, nos ayudaran a diseñar el formulario. Ellos mismos se les pagaba para aplicarlo y luego pues lo sistematizábamos junto con ellos. O sea, se les pagaba, o sea, hacían parte de todo el proceso. Eso era súper innovador en ese momento. Bueno, justamente en estos días me conseguí los libros de Orlando Falsborda, así que a ver si los muestro aquí. Todavía ni siquiera lo desenterré. No lo desempacar. Lo conseguí en la última feria del libro de Guadalajara, los últimos libros de Falsborn, así que alguien me dirá, oye, pero eso participativo no es tan novedoso. Bueno, sonaba muy, muy novedoso en ese contexto de la ultraderecha en Colombia en la primera década del siglo. Y pues para nosotros, que éramos recién graduados, era magnífico. Pues bien, hicimos ese proceso y yo estaba a cargo de la investigación cuantitativa. Ahí está. Creo que es una cosa que es una muestra, pues no me voy a poner a mostrarles ahora todos los datos. El resultado fue una locura, o sea, tenía como muchos problemas técnicos desde el punto de vista estadístico, porque era muy difícil establecer cuál era el universo muestral y el punto de saturación, pero también porque al hacerlo participativo, pues el formulario terminó teniendo como 700 preguntas. Eso es una locura. Uno de los primeros atlas lingüísticos que se hizo en los años 40 en Alemania, en 1800 algo en Alemania, también era un formulario inmenso que él se lo mandó por correo y hasta el día de hoy no se ha terminado de sistematizar. Bueno, lo mismo pasa con esta encuesta. Estos son solamente los cruces de algunas de las preguntas hechas con tablas dinámicas, que era lo que teníamos que hacer. Y entonces, bueno, se aplicó, o sea, los jóvenes participaron en el diseño del instrumento. Los jóvenes participaron en la aplicación de los formularios y los jóvenes participaron en la alimentación de las bases de datos pues, en SPSS y en Excel y todos los programas que usamos para sistematizarlos. Y mi tarea pues era hacer pues, las gráficas y las combinaciones y luego hicimos unos talleres también gigantes en donde se mostraban esas estadísticas y se analizaba entonces cuál era el resultado. Al final sacamos en un capítulo en un librito, si alcanza a salir, el filtro que no creo que no lo deja. Se llama Periferias del Imperio, Poderes Globales y Control Social. Pero bueno, aquí lo que quería mostrarles que pasó, o sea, todo eso suena como un proceso muy exitoso y digamos que para la carrera y los que estábamos en el mundo académico y de los números y de la investigación de este estilo, sí lo fue. Pero hubo un momento en el que los jóvenes que estaban participando se desligaron del proceso. Fue más o menos cuando salieron los primeros borradores de ese artículo. Dijeron, eso es lo que piensan ustedes, los que están en su torre de cristal, los de las élites académicas, y ya eso no es lo que pasa en nuestros barrios. Y me acuerdo que con Carlos dijimos como, pero
Llevamos años haciendo talleres participativos. Ellos participaron en las preguntas, en la sistematización, en la discusión de los resultados. Y cuando pasamos al escrito del artículo, se desligan. ¿Qué rayos está pasando? O sea, ¿por qué pasa esto? Y me acuerdo que Carlos me invitaba con mucha frecuencia, imagínate, yo era un muchachito, veintipico, menos, no, sí, 22 años creo que tenía en ese momento, y me invitaba a comer unos panes dulces que se venden en Colombia que se llaman pastel Gloria. No hay nada parecido aquí. Y me invitaba a comer eso con café, con tinto, que llamamos nosotros, y a discutir qué pasaba, y había toda clase de conjeturas. Fulano dijo tal cosa, Mengano es de tal grupo político, el otro tiene un resentimiento de clase, no, es que se trata de que son afro, por eso no quieren estar, tiene que ver con tal partido político que está haciendo influencia, o es que los de la televisión que financian, que es un canal de televisión, entonces no quiere que pase, bueno, en fin, pasaba, era, era un asunto pues de muchas conjeturas, y esa palabra no la digo de forma casual. Hay un autor italiano, Carlo Ginzburg, que habla del método conjetural. Y él dice que los procedimientos en ciencias sociales y de historia tienen mucho que ver con tomarse en serio las conjeturas. ¿Por qué digo que no es casual? Porque en ese momento, habiendo hecho un estudio, si bien participativo, pero más bien de corte cuantitativo, esa desvinculación de los jóvenes con respecto a los resultados que salieron de esta investigación había que haberlos manejado utilizando más métodos cualitativos, no solamente discutiendo el pastel, no, que sí hacía parte del asunto que se discutía en ese momento. Entonces, bueno, ¿cómo sería abordar ese tipo de problemas utilizando métodos cualitativos? Tendrías que hacer entrevistas, grupos focales, otro tipo de métodos que se utilizan para poder mantener de forma sistemática esa información. Y ahí hubieran podido surgir, les digo, las conjeturas que nosotros teníamos, nos hubieran podido dar una información muy relevante de de qué se trata esta desvinculación que tuvieron los jóvenes de este proyecto. Ya luego he trabajado en muchos otros proyectos de investigación y otro tipo de conjeturas y siempre aparece un tema pues, que tiene mucho que ver con la tradición marxista que tenemos en América Latina, que luego les hablaré, ya les voy a hablar de eso, que es diferente como pasa en los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos una cuestión marxista y entonces siempre aparece el asunto de que son las clases sociales. Y eso, por supuesto, pues en Colombia y con este tipo de investigaciones que hicimos participativas, pues era muy claro. O sea, ustedes están trabajando con jóvenes de barrios populares que no querían ser vistos, que gracias a los métodos participativos que utilizaron, o sea, que eran otros jóvenes también organizados en ese tipo de organizaciones más o menos informales, aunque la tesis que teníamos era que sí tenían una forma, pero que no eran una forma como legible para el Estado. Pero bueno, los logramos ver, o sea, los filtros que utilizamos metodológicamente para esas encuestas nos sirvieron para verlos, pero en cuanto se vieron a la luz, hubo una resistencia que tiene que ver con la lucha de clases. Ahí entramos pues al tema marxista de que hay unas clases sociales. Entonces ahí quiero avanzar muchos años, saltarme un montón de investigación, llegar a uno de los temas que estábamos trabajando en el doctorado justo con una profesora colombiana magnífica, Patricia Tobar, que nos estaba mostrando que una de las cosas que me encanta pues es que ella usaba métodos mixtos. Esta es una investigación del profesor Alejandro Portes y de Kelly Huffman, publicada en 2003, en donde ellos decían, miren, ese problema de las clases sociales es bien interesante porque desde que empezó la Guerra Fría en los Estados Unidos, se han negado a utilizar esos conceptos. Proletariado, pequeña burguesía, capitalistas, ¿no? Se han esforzado por no usar esos conceptos en sus investigaciones cuantitativas. En su lugar los han reemplazado por las razas, por los orígenes, por otro tipo de datos asociados. Y estos, que son unos investigadores cuantitativos, dijeron, bueno, vamos a inferir a partir de los datos que hay sobre Latinoamérica cómo se están comportando y cómo están cambiando las clases sociales en el continente. Entonces, les recomiendo mucho, y está la bibliografía, es un articulito que les recomiendo un montón, porque justamente una cosa que yo veía en mis investigaciones, y es, me parece un poco impositivo que siempre se trate de imponer esa perspectiva cualitativa de las clases sociales a la interpretación de los datos,
Luego, en Estados Unidos, cuando estaba estudiando allí, era como, pues ya no aparece. Y también me parece que pues eso no es razonable. O sea, es una de las dimensiones que hay que ver en los análisis sociales. Y nuevamente vemos este diálogo entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bueno, se ponen a mirar un montón de datos que había, a inferir las diferentes clases sociales, utilizando pues este marco marxista, y logran encontrar pues un cambio interesante entre las clases dominantes. Es una cosa pues bien interesante. No, este digamos que es el esquema original que se infiere de las diferentes clases según la teoría pues, marxista, en donde pues en primer lugar están los capitalistas, luego pues, normalmente se pone en el segundo lugar a la pequeña burguesía o en estos primeros lugares. De hecho, ese es el cambio que ellos detectan a partir de los datos, que en América Latina, por lo menos para empezar, en 2003, que fue cuando fue publicado este artículo, la pequeña burguesía había caído en términos de representación cuantitativa y manejo de capitales con respecto a los ejecutivos de altos profesionales de las grandes compañías. O sea, el cambio no se ve tanto como que la distribución haya cambiado, sino que ha aumentado la cantidad de pequeños burgueses y bajaron en términos de manejo del capital. Y bueno, eso obedece a otras dinámicas que hay que investigar y es bien interesante. Bueno, entonces, eh, entonces eso, digamos, a lo que iba es que la intuición que podría explicar esta primera experiencia de investigación profesional que tuve, de la razón por la cual se desvinculan los jóvenes de los resultados de la investigación que se está haciendo en las universidades colombianas, es una razón de clases sociales. Y vemos que esa cuestión de las clases sociales se suele ocultar de los datos cuantitativos que se sacan en los Estados Unidos. Entonces podríamos decir que el tema de clases sociales es algo que nos puede explicar fenómenos interesantes que están pasando con los jóvenes en los diferentes pues, movimientos organizados de Colombia. Y pues es difícil de establecer con métodos cuantitativos. Aquí tenemos, este es un evento que ocurrió en el año, si no estoy mal, esto debe haber sido justo antes de la pandemia. Los habitantes de un ecosistema de alta montaña de Colombia habían demandado al Estado porque lo querían proteger sacándolos a la luz de la región sin contar con su participación. Ganaron la demanda utilizando pues, un mecanismo jurídico que se llama la acción de tutela y entonces tenía que haber una participación, pero era una cuestión forzada. O sea, el Ministerio de Ambiente de Colombia en ese momento, también un gobierno de derechas, pues no quería que se le metieran por los jóvenes campesinos y esto en su organización. Entonces llegaron a ejecutar pues la participación con esas pantallas, vemos una pantalla digital, habían puesto música, habían puesto unas mesas altas y los campesinos tenían que estar abajo y básicamente les iban a explicar que dejaran a los profesionales trabajar y que pues los campesinos que se quedaran bien calladitos. Y ellos no se quedaron bien calladitos. Estos jóvenes que vemos aquí habían investigado de una forma muy cuidadosa toda la sentencia y el caso y interrumpieron la presentación, destruyeron por completo el evento y salieron con estas carteleras hechas en papel periódico y a mano a explicarles a los del ministerio cómo es que tenían que hacer las cosas. Y pues, la verdad lo hicieron con pues, era una cuestión muy fuerte en términos simbólicos, porque salían así vestidos con los trajes tradicionales campesinos y todo. Y pues bueno, el ministerio tuvo que retractarse, tuvo que irse, no le sirvió para nada el espectáculo digital que habían llevado. Y pues bueno, continuó pues ese debate hasta el día de hoy, continuó en eso. Es una cosa a la que he estado haciendo seguimiento y que pronto pues también haremos un reporte y espero que se sientan un poco más identificados con, con lo que he estado escribiendo, lo cual siempre es un reto, ¿no? En la academia. Bueno, ¿de qué clase social son estos jóvenes? Ese concepto de clase social no sirve para explicar lo que está pasando aquí. O sea, estas cifras, esta aproximación cuantitativa, nos serviría para explicar este evento que está pasando. Tendríamos que hacer como algún tipo de encuesta para saber qué ocurre. Yo creo que podríamos saber algunas cosas de esta manera, pero no sería la forma más afortunada de lograr saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Y eso es una cosa importante, esto lo dice un profesor, Hervé Barén, en el prólogo a un libro sobre un caso bien interesante que hubo de michoacanos que estaban trabajando en Illinois, en Estados Unidos, en los años 80, y que se enseñaron a sí mismos a hablar inglés para resistir contra la violencia racista en Estados Unidos.
Y él decía, este caso, este que les estoy contando o ese que les acabo de mencionar, son casos únicos, irrepetibles. ¿Qué interés puede tener en la investigación sobre ciencias sociales y humanidades investigar algo que no se va a repetir, que no es lo más frecuente, que no es lo más probable? De hecho, es muy improbable. O sea, que salgan unas jóvenes que son de origen campesino, pero que se han formado en universidades y que han estado en los movimientos políticos del país, a enfrentar al ministerio para un conocimiento bastante sofisticado al respecto de derecho, al respecto de procesos legales, al respecto de legislación, al respecto de participación. Eso puede ser que sea la única vez que haya pasado, que lo que hayamos registrado, eso afortunadamente está muy bien registrado, muy cuidadosamente registrado. Lo que ha pasado en esta comunidad campesina de alta montaña de Colombia puede ser la única vez que pase o es muy improbable. Y sí, la humanidad está llena de este tipo de casos únicos. Ahora, si esos no son, si esos casos únicos no son posibles de ser abarcados por aproximaciones cuantitativas, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo la registramos? Y ahí es donde entra pues, el tema de los métodos mixtos. Ahí es donde entra, ahí es donde está la importancia porque sí se puede hacer. Y se puede hacer utilizando, inspirándose en gran medida en metodologías como las que en ese momento este psicólogo magnífico, el psicólogo social Carlos Jiménez, el que les conté al principio, implementó. Él inventó una combinación entre la investigación, acción participativa y pues, la estadística descriptiva, la investigación estadística descriptiva, para lograr tener un insight, lograr entrar a darse cuenta de algo que pasaba con esas organizaciones de jóvenes, en ese caso sobre los barrios populares de Bogotá, aunque se decía que no existían, lo que sí logramos probar es que existían y eran muy importantes. Ahora vemos también estos casos. ¿Cómo nos aproximamos al asunto? Bueno, entonces, aquí pues ya para terminar esta presentación, aquí les traje también un manual muy reconocido sobre una cosa que se llama teoría fundamentada, Grounded Theory. Más o menos así se ven esas tablas, las tablas en las que se analizan este tipo de datos. Es una cosa que parece en principio muy simple de hacer, requiere muchísimo trabajo y es algo en la que muy poco nos puede ayudar la inteligencia artificial. Sobre eso pues podemos hablar ahora más adelante. Tomas las entrevistas, haces los grupos focales, tomas un diario de campo para las conversaciones informales que tienes y toda esa información de los casos únicos, de esos eventos que yo tengo, analizas las fotografías y las vuelves un texto, que es lo que está en esta columna que se llama data. Y cada una de esas empiezas a inferir, y esto lo puedes hacer con métodos participativos, si quieren ahora les cuento algunos casos muy interesantes, porque lo puedes utilizar, hacer junto con las personas con las que trabajas, empiezas a tratar de agrupar esos fragmentos de texto en unos códigos iniciales. Y una vez vas avanzando con eso, vas viendo cómo se agrupan en lo que nosotros llamamos categorías inferenciales o coding en inglés. Esto hay un autor, unos autores, Strauss y Corbin, que lo plantearon en los años 80, de una forma pues muy sofisticada para análisis de salud pública, pero se puede hacer de muchos modos, tan sencillo, tan complejo como lo requiere la investigación que uno está haciendo. Y después haces una siguiente pasada en la que sacas los códigos más enfocados. Ahí ya van empezando a aparecer en el lenguaje que tú utilices para la investigación, algunos de los que llamamos ya las categorías analíticas de segundo nivel, que son las que te permiten ir viendo cómo se está ordenando esa información y qué está pasando allí. Y aquí hay una cuestión muy importante, esto es para contradecir, hay un psicólogo de la Universidad de Harvard, el doctor Steven Pinker, que dice que nosotros los de ciencias sociales y humanidades tenemos un exceso de teoría y pues nos reclama que no utilizamos suficientes métodos experimentales o estadísticos para validar los resultados que nosotros tenemos. Yo prefiero, por supuesto, los que estamos pues, con el tema de métodos mixtos y la razón es la que les traigo pues, en esta presentación muy personal que les tenía para este webinar y es que hay algunas cosas que se ven más cuando utilizas los métodos estadísticos y otras cosas que se ven más cuando utilizas los métodos cualitativos como estos, en particular cuando se trata de casos únicos que nos están mostrando qué es lo que es posible aunque sea improbable. Y eso que es posible, aunque sea improbable, nos revela cosas de la humanidad que nos van a permitir hacer proyectos aplicados de, por ejemplo, antropología de la educación, que es lo que yo hago, que tiene que ver con lo que Paulo Freire llama el inédito viable, lo que no se ha visto, pero que puede ser.
Cuando estamos utilizando unos métodos que estamos buscando probabilidades, o, sea, o tendencias, ¿sí? Pues no podemos ver eso. Aquí lo que estamos viendo es lo más probable, que sí que nos sirve para comprender buena parte del mundo social, pero lo inédito posible también nos sirve mucho. Y ese es el complemento que estamos buscando. Finalmente, esa es una cuarta pasada. También se puede hacer en este tipo de asambleas, como las primeras que les mostré, que fue el tipo de cosas que hizo Carlos. Ahora estamos tratando de implementar unos métodos más centrados en pedagogía, pero pues muy parecido, sacas los conceptos finales. Entonces, esta es una cuestión interesante porque los conceptos no están como previamente establecidos por las comunidades académicas y luego utilizamos una prueba para ver si sí están o no están en la vida social, sino que los conceptos emergen de estos inéditos viables, de estos casos únicos, emergen de allí y nos dan luces acerca de qué significan esos, o sea, digamos, ¿cuál es la explicación de las cosas que pasan? O sea, a partir de un análisis como esto, si hubiéramos hecho entrevistas, grupos focales, diarios de campo, investigación de campo y lo hubiéramos sistematizado de esta manera, hubiéramos podido saber con mucha más certeza por qué sucede que estos grupos sociales, los jóvenes organizados, no se sintieron identificados con esos textos. Que son los resultados de la propia investigación en la que participaron. ¿Es una cuestión de clases o también juega género, raza? Es una cuestión que lo tenemos que ver desde lo interseccional. ¿Tiene que ver con antiintelectualismo? ¿Tiene que ver con qué? Seguramente es una combinación de todos ellos, pero ¿cuál combinación específica? Y para eso, pues podemos utilizar este tipo de teorías que pues, nos van a permitir ver los conceptos que nos van a complementar la investigación que solemos hacer con los datos cuantitativos. Entonces, pues, suena muy sencillo de hacer, pero tiene pues varios trucos que te van a o sea, primero siempre tienes miles y miles de páginas. Tienes que analizar, no sé, 3.000 páginas de textos transcritos muy detalladamente. ¿Cómo se hace? Hay varias técnicas, se hacen unos pietajes, se puede hacer trabajo en equipo, te puedes poner de acuerdo con los equipos, puedes implementar métodos participativos y salen unos resultados bien, bien interesantes. Y para cerrar, la última anécdota que les quiero contar, pues es que estaba en la Universidad de Columbia, yo fui asistente de docencia del curso de métodos cualitativos y teníamos muchos estudiantes que venían de la China. Más o menos la mitad del estudiantado del departamento en donde yo estudiaba, ahí en la Universidad de Columbia, en Nueva York, eran chinos. Era bien interesante trabajar con gente de una cultura tan diferente a la propia. Y ellos sí tenían muy claro esos métodos. O sea, yo me llevaba bien con ellos es porque me sentía hablando con mi papá porque ellos sí tenían muy claro que era la matemática, ese pensamiento analítico, deductivo, más que inductivo. Y contrario a mi papá, ellos sí tendían a pensar que toda esa información cualitativa era más bien una cuestión subjetiva, inmanejable y que no se podía sistematizar. Había uno de ellos que le habían obligado a tomar la materia y sí, o sea, se sentaba así, era displicente, casi no, o sea, al principio fue muy difícil engancharlo, pero no, de verdad que hasta físicamente tenía como un aire, a pesar de ser chino, ¿no? Asiático, tenía un aire a mi papá. Y no, al final los hicimos amiguísimos. Y entonces, bueno, él me mostraba, él estaba haciendo una investigación cuantitativa acerca de rectores de instituciones educativas de educación básica en China y cómo ellos pues estaban manejando los asuntos de la educación pública. Y él había grabado, tenía las grabaciones de un montón de entrevistas, perdón un segundo, de un montón de entrevistas que había hecho en donde aparecían datos, casos únicos, que le hubieran permitido, que le permitían dar luz a los datos cuantitativos que tenía. Pero él las había descartado en un primer momento, afortunadamente no había entregado todavía su tesis doctoral, les había descartado en un primer momento. Cuando le mostré ese método, el de la teoría fundamentada, y bueno, ya nos habíamos hablado, ya nos habíamos degustado mutuamente el trabajo con los números, él me dijo, "Guau, es que yo no sabía que se podía hacer de esta manera esa inferencia". Y él fue quien me dijo, y además las herramientas de inteligencia artificial, en ese momento lo llamábamos modelos modelos largos del lenguaje, modelos grandes del lenguaje, no me sirven mucho porque yo no necesito ver lo que más se repite
o lo que ya se sabe, o lo que ya está marcado y etiquetado en un conjunto de datos anterior. Yo necesito inferir en un caso único lo que hay en unos datos nuevos. Y eso solamente se puede hacer manualmente, artesanalmente, pero la cantidad de información que tengo es suficiente para hacerlo. Pero yo no veía cómo hacerlo de una forma que fuera sistemática y me permitiera validarlo con los vectores, o sea, con la población, y que me permitiera una buena triangulación. Bueno, pues al final entregó una tesis magnífica. Lo que está pasando en China, pues es soberbio. Entonces, pues bueno, me sentí muy bien de haber podido hacer esto. Eso me parece un poco más fácil a mí, pues hablar con gente que viene de métodos cuantitativos y, y, y pues lograr invitarlos a esta aproximación sistemática de lo cualitativo para mostrar que son complementarios. Me cuesta más trabajo del otro lado, casi nunca lo he logrado. O sea, mostrarle a una persona que está como en movimientos sociales y políticos, que son como los que yo más ando constantemente, decirle, pues hagamos una investigación estadística, que hay que mirar tal cosa, y yo creo que esto sí que nos puede servir. No, eso les da, como dicen ustedes, bueno, no voy a decir algo así, les da pereza hacer eso, como que, oh, no, otra vez las matemáticas, y pues bueno, les digo, para mí es una cuestión muy entrañable. Y por supuesto, pues imagínense la cara de mi papá tan contento que estuvo el día del grado ahí en la Universidad de Colombia, y ahora es que llegué a México, a la UNAM, era un sueño que yo tenía desde que era chavito, poder trabajar en la UNAM, y pues ahora estoy ahí, y pues eso se debe en gran medida pues a este tema de los métodos mixtos. Pues bueno, eso era lo que les traía para compartir, y pues me gustaría que iniciáramos la conversación al respecto de pues esta idea. Yo puse pues una invitación así como para, decimos en Colombia, picar la lengua es como invitar a la gente a hablar diciendo más allá de los números, pero en realidad lo que iba a hablarles es como no, los números son muy entrañables, y lo que quería era como invitar a esta configuración de los mixtos. Sergio, adelante. Y bueno, pues un gusto escucharte. Desde luego que yo estoy en búsqueda de tratar de entender los métodos cualitativos. Te comento yo o les comento, yo soy una persona mayor, pero investigador en salud pública. Y pues mi tesis de maestría hace 3 décadas ya. Pues se enfocó en métodos cuantitativos, y es lo que te enseñan, ¿no? Yo hice un estudio de corte, yo soy pediatra, tengo un doctorado en ciencias de la salud pública, un máster en gestión, un máster en bioestadística y políticas públicas y un máster en ciencias médicas. Y siempre mi experiencia inicial fue la que me marcó, ¿no? Porque me llevaron a la bioestadística, a los números. Cuando mi primera experiencia con experiencias, relatorías, fue cuando hice un proyecto de educación prenatal a mujeres, sobre todo embarazadas, pero con el enfoque al cuidado del niño en los primeros 2 meses, que era para mí un área de oportunidad porque a las mujeres no les enseñan cómo son los cuidados de los niños y a qué problemas se van a enfrentar. Entonces, resumo, tuve como 300 encuestas, pero no me atreví a ponerle respuestas cerradas, sino que me decían cosas, ¿no? Oiga, ¿qué opina de los cuidados de la piel y qué problemas piensa que no? Y cómo lo cuida y cómo lo hace, ¿no? Se volvió una locura para mí analizar esa información. La transformé en números, fíjate. Cuando después, ahora digo, tanta riqueza que le pude haber obtenido esa información y toda la traduje a números, categorías, cosas que de alguna manera también las llegas a hacer en lo cualitativo, pero mi interpretación fue más numérica, ¿no? Tanto por ciento dijeron tanto, tanto esto. Entonces, bueno, el acercamiento a lo cualitativo es un desafío para mí. Soy profesor de seminario, soy profesor de bioestadística. Sin embargo, cada vez sabemos
que la investigación, al menos en salud, pues requiere de los métodos cualitativos. No todo te lo explican los números. Y luego para poder interpretar, pues interpretas con base a la literatura, pero no hay cómo interpretar, sobre todo yo que trabajo en calidad de los servicios de salud, cómo interpretar y cómo tomar en cuenta la perspectiva, la opinión, la voz del personal de salud y la voz de los usuarios. Entonces, cada vez he sentido más la necesidad de acercarme y pues recurro a quien me apoye, pero como sigo siendo profesor, no quiero que los jóvenes me ganen y quiero entenderlos y cuando tengo alumnos, pues pues yo le leo, le busco. Entonces, por eso estoy en esta plática y en un futuro, un curso que voy a iniciar aquí con el grupo de Entre Pares. Va a ser mi primera incursión con ellos y yo encantado, encantado de oírte, pues la experiencia, la motivación, la forma en cómo tratas de acercarnos a los métodos cualitativos y creo que es una idea que me das para cuando yo haga un curso y ya sepa un poco más de lo cualitativo, porque no voy a dejar pues, promoverlo con mis estudiantes. Gracias, Daniel. No, pues, doctor Sergio, con muchísimo gusto, qué bonito lo que me dice, pues ya con eso me llena lo que era el objetivo de esta plática. Antes de darle la palabra a Diego, hay un chiste que decimos entre los antropólogos, el famoso chiste de cuántos X se necesitan para poner un bombillo, ¿no? Es un chiste que se repite mucho, me da un poco de la luz. ¿Cuántos antropólogos se necesitan para poner un bombillo? No, pues uno, solo que tarda 20 años desde que tiene sus datos de base y luego hace las categorías y las infiere y logra hacer su publicación. Ese chiste va porque hay unos buenos trabajos, unos libros muy fantásticos que he leído, justo tomando como base información cualitativa que luego fue analizada décadas después y que logra darte pues una visión cualitativa muy importante. Uno es el de Tomás Kalmar, el de los inmigrantes en Illinois, que cité hace un momento. Hay varios de ese estilo y pues sí sería, pues, creo que estás en el lugar correcto aquí entre pares, justamente lo que estamos buscando lograr que se puedan dar este tipo de investigaciones. Yo participé en una investigación de salud pública muy interesante, ahora se las cuento, pero quisiera escuchar a Diego. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy psicólogo clínico con un enfoque dentro de las teorías, a propósito de que tenemos muchas teorías, ¿verdad? Desde lo que es el enfoque cognitivo-conductual y enfoques sistémicos, ¿no? Y haber salido del área conductual hace 32 años, pues me enseñó a que no diagnósticos y hacer un análisis en función de cada cliente. Entonces, no a lo cuantitativo, pero tampoco a lo cualitativo. Me enfoqué más en lo clínico. El tema ahorita escuchándote de estas experiencias con tu papá, con los chinos, una de las razones por las que me acerqué a esta invitación que nos hicieron es porque solamente me he enfocado en lo, en lo clínico y he querido hacer, ahora sí que recopilar las experiencias que cuando empecé en donde estoy, en una institución de educación especial, atención a niños con parálisis cerebral y atención a las familias. A mi chamba es trabajar con la parte del duelo de las familias, lo que es el impacto en la familia por tener un hijo con discapacidad y en un enfoque psicoeducativo. Entonces, y lo primero que me dijeron fue, aplica esta técnica validada internacionalmente en Tomuktu, porque esto es ciencia, lo cuantitativo es ciencia. Y para mi formación, yo la empiezo a aplicar, pero no estaba muy satisfecho, así como ahorita lo que dijo el doc, ¿verdad? De que juntó mucha información. Entonces yo lo aplico y al momento de ver a las familias, me daba ese instrumento de 20 preguntas que es familia funcional, ¿ok? O familia disfuncional. Así era el rótulo. Pero al momento de trabajar con la familia es por dónde tenía que empezar. Entonces tuve que diseñar muy autóctonamente
después me di cuenta que era algo así como análisis de contenido. Entonces, en la parte clínica, escuchando a las familias, se fueron juntando como que tipos de situaciones problemáticas en los cuidadores principales y junté como 7 montoncitos de respuestas que después me llevaron a crear estas categorías, que bueno, después supe que eran categorías, y entonces hice un instrumento autóctono para identificar cuál de estas 7 áreas estaba más complicada, y generalmente las 7 están ligadas, ¿no? Una es el cuidado, el autocuidado del cuidador, la relación de pareja, bla, 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 que no quiero andar en eso. Entonces, lo empecé a utilizar para mis necesidades de trabajo clínico. Pero después venía la crítica de mis jefes que decían, pero eso no está validado en Tomuktu internacionalmente y además no tiene un alfa de Cronbach. Bueno, ni saben qué es alfa de Cronbach, pero esta parte de validado internacionalmente. Yo, pero me está sirviendo para el trabajo con las familias. Entonces, lo he aplicado ya muchas veces, que ahorita estoy en esa fase de querer incorporarme a la parte de investigación, que no investigo, ya más formalmente, ni cuantitativo ni cualitativo. Yo escuchando esta experiencia, de hecho, ahorita estoy aplicando una pregunta base con grupos focales con las familias con las que trabajo, y escuchándote, yo decía, pero ¿cómo podemos cuantificar, cómo podemos ser objetivos con lo subjetivo? Solo a través de las narraciones era como fui sacando estos bonches, dije, tiene que ser por ahí. Y bueno, escuchándote me identifico mucho y creo que es una muy buena puerta para empezar mi experiencia ahora como investigador, que eso es lo que quisiera iniciar. Y escuchándolo creo que sí fue una muy buena opción y cayó en un buen momento la invitación. Muchas gracias. No, pues maravilloso. Primero, pues felicitarlo. Qué interesante lo que está contando. Y bueno, quería contarles algo, pues sí me costó mucho trabajo llegar allá a la Universidad de Columbia en Nueva York, pero 2 becas, tenía que trabajar al mismo tiempo, pero soy consciente de que tiene que ver con una cuestión de privilegio. eh, y justo lo que hemos estado hablando más con el equipo aquí entre pares es lo que queremos es ofrecer cosas que conocimientos, perspectivas que normalmente se tienen en esas, lo llaman ellos torres de marfil, en esos pedestales, ¿no? Que parecen no, validado internacional. Entonces, que eso sí es el conocimiento, ¿no? Harvard, Columbia, Stanford, ¿no? O sea, como, Oxford, Cambridge, ¿no? Son las grandes universidades. Y uno que está pues, en Sudamérica, en Centroamérica, que sí está ¿no? latinoamericano, uno dice, no, pues lo que estoy haciendo es algo autóctono. El secreto detrás de todo secreto es que no hay secreto. Y lo interesante de haber estado en esa universidad y de haber ido a los laboratorios e investigado junto con las personas que están haciendo esa evaluación internacional y produciendo lo que llaman ciencia de base y esto, es que lo que hacen son esos mismos experimentos de ese mismo nivel que tú llamas autóctono. Lo que estás haciendo perfectamente podría ser un doctorado en Harvard, perfectamente. Y el hecho de que haya una exclusión es algo, por ejemplo, que se estudia mucho, en donde yo estaba, en el colegio de profesores, en el Teachers College de Columbia, se estudia mucho cómo funciona que ese tema de las exclusiones y las inclusiones de las élites académicas, y cómo eso no tiene tanto que ver con los contenidos, los métodos o la parte racional de los datos de la academia, sino pues con las diferencias justo de clase, por eso quería también hablar de eso, y otras diferencias que hay. Pero los conocimientos están, son accesibles y eso es lo que queremos aquí entre pares y con otros esfuerzos que estamos haciendo, pues como difundirlos. Así que sí, de hecho, mejor que muchas de las investigaciones que escuché en esa universidad. Fantástico lo que estás pensando validar, el tipo de datos y sí, pues dar ánimo a todas y todos, se puede en cualquier momento, se puede, así haya pasado mucho tiempo desde que, bueno, para volver a lo que el doctor Sergio nos decía, hay unos datos que están desde hace mucho tiempo ahí quietos y se pueden utilizar y se pueden contribuir a la comunidad internacional de conocimiento. Y les quería traer una anécdota al respecto de esa experiencia que yo tuve. Lo que pasaba mucho en esa universidad, había unos grandes comedores que además se parecían mucho a los de Harry Potter, así con esas lámparas y esas maderas, y bueno, en fin.
Y bueno, nos sentábamos allí y era muy frecuente que nos sentábamos, o sea, esas divisiones, como que ahí están los ingenieros, aquí están los conductistas, allá están los antropólogos. En realidad, ya cuando estás en esos niveles tan altos, se difunden y lo que solía pasar cuando íbamos a comer era que uno llegaba con los datos que tenía, con la información que tenía y se ponía con los compañeros de otras profesiones, de otras carreras, a decir, ¿cómo? O sea, esto que tengo aquí, recuerdo, por ejemplo, un chico de ingeniería que tenía unos robots, estaba tratando de una interacción humano-robot, y justamente los datos estadísticos eran una locura, es que no aparecía ninguna tendencia clara. Y nada, pues nos sentamos a mirar a ver qué eso qué podía significar, si había una falla en el método, en la recolección de datos, en los robots, ¿sí? Había una chica de neurociencias en Ranchal, me acuerdo que se llama, era de la India. Y me acuerdo que ella me compartió sus datos para mostrar ciertas tendencias eléctricas en el cerebro que había tenido con respecto a unas percepciones de arte, que era la investigación que estaba haciendo. Y nos sentábamos entre todos porque el mundo, y eso es algo que todos los que nos hemos aproximado a la ciencia sabemos y sentimos, el mundo es muy misterioso, o sea, lo que hemos logrado como humanidad y revelar de lo que está pasando allí es muy poco. Entonces, como entrar a ponerle barreras a las personas, que porque tú no eres, no está validado o porque ya está viejo. No, no, no. O sea, lo que hay que hacer es sentarnos en conjunto a analizar eso misterioso que tenemos y lograr develar cómo le damos algún sentido. Y fue con esa ayuda de gente de muchas profesiones diversas, neurociencias, ingenierías, economía, gente que tú dirías derecho, gente que tú dirías que normalmente no se sienta en la fortaleza que sí logré vivir en esas universidades y que sí la veo un poco diferente a lo que pasa aquí en México o en país Colombia o incluso en España, donde estuve hace poco. Es que está esa colaboración a nivel pues de los estudiantes, a nivel de los investigadores. Esa conversación es tan fértil y pues bueno, es algo que aquí entre pares queremos compartir. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más quisiera encender su micrófono, hacer una pregunta, compartir, ya que estamos abriendo nuestro corazón? Yo por José acá. Feliciana, adelante. Buenas noches a todos, es un gusto escucharlos. Pues nada, en realidad yo solamente quería pues preguntarle a Daniel cómo ha lidiado en relación al prejuicio, ¿no? Que prevalece en la mayoría de los ámbitos académicos, sobre todo en México, ¿no? Como bien lo mencionas, en relación a la investigación cualitativa. Te lo pregunto porque, pues en mi experiencia, desafortunadamente pues la gran mayoría de compañeros, ¿no? La miran como algo secundario, como pseudociencia, como algo que no tiene sustento científico, ¿no? Y que carece de método. Entonces, cuesta a veces, ¿no? A título personal, enfrentarse a ese tipo de situaciones y me gustaría escuchar un poco cómo tú has, atravesado ese proceso. Gracias. No, pues imagínate, hablando de los amigos de mi papá, que esos además me solían decir, "No, lo que haces es irrelevante", ese tipo de cosas. Mira, hubo una ocasión, estaba haciendo yo un estudio, contribuyendo a un estudio de impacto ambiental, y un ingeniero, este era un civil, estábamos tomando café afuera de la empresa, y él me dice como, bueno, pero al final de cuentas ustedes lo que hacen es palabrería, ustedes lo que hacen es hablar, bla, bla, bla. Y ya. Y te ganas tu dinero así, hablando cosas muy chido, pero pues no es nada, no es serio, no tiene método, no tiene ciencia, no tiene número. Y yo le dije, sí, sí, no, es muy cómodo. Pues como tú, ¿no? Pues eso, solo sumitas y restas y haces puentes. Yo puedo hacer un puente muy fácil, o sea, simplemente pongo unos tubos y echo un montón de tierra y ya se pasa por encima de un río. Y él me dijo, oye, no, pero es mi profesión, no te metas. Y yo, no, es lo mismo, es que también depende de cuáles sean las palabras que uses, depende de dónde las saques. Y nosotros podemos hacer cosas como cambiar la arena política en un país o hacer que una población completa defienda un ecosistema. O bueno, son mil cosas de las que hemos podido hacer, pero sí, es la calidad de lo que se hace. Entonces, digamos que en la medida, o sea, yo estoy muy confiado en los resultados de las investigaciones que nosotros hacemos. Y estoy muy confiado también en las evidencias del progreso que hemos tenido en estas ciencias. Y yo creo, a diferencia de algunos compañeros, que yo creo que son ciencias, y que sí tenemos cómo defender que son ciencias, que tienen método y que tienen sistematicidad.
Es una discusión que sigue. Yo creo que la diferencia sí es muy heredada pues, de las élites europeas, euroamericanas y sus diásporas que tienen unas peleas de ese presupuesto. Sí pasaba mucho que los departamentos de matemáticas, donde yo estaba estudiando, se sentían resentidos porque les quitábamos presupuesto a los de antropología. Y ellos querían, y entonces había una pelea por el presupuesto y se hacían diferentes bandos. No es sino que dos seres humanos sean vecinos para que anden peleando, especialmente si el recurso es limitado. Pero yo veo que es una pelea más de ese sentido que una pelea que tenga que ver con el conocimiento. La mayor parte de las aproximaciones que he tenido es invitar a las personas que tienen esas convenciones. Mira, por ejemplo, una de las experiencias más magníficas que tuve en el Ministerio de Cultura de mi país, en la parte de lenguas, trabajé mucho tiempo en esos asuntos de sociolingüística y antropología lingüística, fue invitar a un fonetista que trabajaba fonética acústica. Para los que estén familiarizados, es la parte más matemática, más estadística, más científica de la lingüística. Ellos hacen análisis de ondas sonoras, por ejemplo, para asuntos forenses. Es una cuestión de probabilidad, peritajes, es una cuestión muy seria y que tiene todo que ver con matemática. Y lo que dice, y él hablaba así, ¿para qué tenemos un antropólogo? Es una pseudociencia, la lingüística lo puede todo, ¿para qué lo tienes ahí? Yo le dije, no, sí, pues espérate, hagamos un seminario, lo que hice fue proponer, hacemos un seminario, yo te explico para qué y tú me explicas para qué lo tuyo. Porque en realidad, o sea, que se esté centralizando el fonema en el habla coloquial bogotana me parece totalmente irrelevante. Entonces, yo quiero que tú me expliques por qué la centralización de ese fonema es relevante y yo te explico por qué las organizaciones juveniles de mi país son importantes para la participación política y qué evidencias podemos tener de eso. Fue magnífico. Logramos abrir una línea de sociolingüística y de política en ese instituto. Varios estudiantes se graduaron con esos temas. Tuvimos una influencia importante en los de lenguas indígenas que empezaron a aplicar cosas más sociales y ahorita pues hay un esfuerzo importante de aplicar esos conocimientos combinados para el fortalecimiento de las lenguas en mi país. Entonces, con tranquilidad, mostrando evidencias, como siempre han hecho los científicos, siempre hemos hecho lo mismo. Ir mostrando los resultados de las investigaciones, el rigor de nuestros métodos para ver los resultados. Ok, muchas Muy bien, muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta, no para que yo pase a darles información sobre el taller, porque efectivamente vamos a tener un taller en el cual Daniel va a estar compartiéndonos estrategias para hacer estas categorías, ¿no? Un poco lo que él hablaba, sí, o lo que decían la mayoría de quienes han participado, ¿no? Tengo los datos, pero ¿cómo sé cómo clasificarlas, cómo analizarlos, qué es lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, la base de la investigación cualitativa es cómo diseñó estas categorías, ¿no? Entonces vamos a tener un taller de 2 días, van a ser 4 horas en total, el 23 y el 25 de febrero, tiene un costo de 1,200 pesos y les estamos dando un descuento por pago en una sola exhibición, pero también pueden pagar de forma semanal. El taller, ¿no? O sea, pagan una semana antes y una semana después para que puedan participar y para que puedan empezar a profundizar en estos temas. Va a ser un taller práctico en donde van a estar haciendo ejercicios, van a conocer la teoría detrás. La idea de estos talleres es que sean cortos, o sea, que no les quite mucho tiempo, porque ya escuchamos, trabajan en 1,000 cosas y necesitan como empezar digamos, tener práctica en estos elementos, en el caso diseño de las categorías, para empezar a analizar sus datos, ¿no? Entonces, la idea es esa, que tengan como una inversión básica y que puedan ir profundizando luego en los datos que tienen. Este taller, de hecho, es algo que nos han pedido mucho porque también hemos propuesto otros talleres, por ejemplo, de estos softwares que van a encontrar en la página de Entre Pares, que nos hacen el análisis de los datos, pero para eso necesitan que tengamos clasificados los datos y las categorías. Entonces, este taller les puede servir también incluso para que hagan análisis con IA, ¿no? Para que exploren diversas herramientas que les puedan servir para profundizar en esos datos cualitativos que ya tienen y pues puedan tener resultados de investigación. Entonces, para quienes se registraron, vamos a estar enviándoles más información a su WhatsApp. De todas formas, pueden preguntarnos para que puedan inscribirse y pues aprovechar este taller que vamos a estar impartiendo en el mes de febrero.
No sé si hubiera alguna otra pregunta, comentario sobre esto, sobre la investigación cualitativa. Permíteme hago una aclaración. Hice un Sí, comentario mientras estaba exponiendo, y se me salió al vuelo, sobre lo de la inteligencia artificial. No estoy diciendo que no se pueda aplicar para hacer este tipo de análisis cualitativo, como dices en parte de nuestros talleres, se utiliza. Más bien, voy a precisarlo, es más bien como si uno estuviera estudiando ciencias computacionales y yo estaría diciéndoles, de todas maneras tienes que aprender de la teoría de los algoritmos. De todas formas tienes que entender cómo es el funcionamiento inicial de las puertas lógicas para poder luego aprovechar bien pues toda la cuestión de la computación. Entonces, para trabajar con la información cualitativa es muy importante lo de la inferencia sistemática de categorías. Para empezar, es muy importante entender cómo es, y aquí son conceptos claves que vamos a trabajar, cómo es la validación, cómo es la coherencia, cuáles son los niveles lógicos, o sea, cómo son como las piezas fundamentales de esta caja de herramientas que una vez las tengas claras, sí que logras utilizar de una forma muy poderosa y muy a tu favor lo que hacen los modelos grandes de lenguaje, lo que llamamos las inteligencias artificiales, u otro tipo de análisis lingüísticos que se pueden utilizar para revelar pues datos que previamente tú no consideras que están en el corpus que estás trabajando y puedes revelarlos, ¿no? Pues quería como hacer esa precisión, ¿no? No estoy para nada en contra del manejo de la inteligencia artificial, sino de hacer un uso basado en el conocimiento y en la ciencia y en estos métodos mixtos de esas herramientas. sí, que además, digo, por lo que estaban preguntando de cómo le haces básicamente para defender la investigación cualitativa, pues conocer las bases, ¿no? O sea, que puedas argumentar desde dónde estás infiriendo estos datos, desde dónde estás haciendo, pues encontrando las conclusiones, ¿no? Y que sí tiene que ver la metodología, es decir, cómo se hace el registro de los datos, pero por supuesto tiene que ver el análisis, ¿no? Entonces, este es un punto de partida y creo que la mayoría ya tiene datos, o sea, ya hizo la parte del registro de la información y es como, y ahora la pregunta fue, ¿y ahora qué hago con estos datos? ¿No? Entonces, este taller les va a servir para que inicien con ese proceso y puedan ir profundizando en ello. Entonces, esa es la invitación que les traemos para el día de hoy. El video de esta conferencia también se les va a estar compartiendo por WhatsApp y por correo en el que se registraron para que la puedan consultar más adelante. Entonces, no sé si hubiera alguna otra pregunta, comentario, inquietud, queja. Creo que no. Muy bien. Pues bueno, entonces con eso nos despedimos. Le agradezco mucho a Daniel por la conversación que tuvimos el día de hoy y pues esperando verles en el taller o cualquier otra de las actividades de Entre Pares. Saludos, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estés bien.